¿Alguna vez sentiste que te cambiaron como si fueras reemplazable? Que, después de darlo todo, alguien eligió el brillo falso del dinero en lugar de tu corazón real. Esta historia que vas a escuchar no es una simple traición. Es una lección de vida que podría abrirte los ojos para siempre. Hoy, en Lo que nos une, conocerás a una mujer que fue abandonada de la forma más cruel, pero que, contra todo pronóstico, se reconstruyó con dignidad, superación y amor propio. Una historia emocionante, llena de heridas, lágrimas, pero también de una fuerza silenciosa capaz de transformar hasta la pérdida más dolorosa en una victoria íntima. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si crees en la fuerza de quienes se levantan tras ser traicionados, suscríbete ahora y activa la campanita. No te pierdas las historias reales que podrían tocar tu alma justo cuando más lo necesitas. Quédate hasta el final, porque lo que sucede en los últimos minutos de esta historia podría ser exactamente el impulso que tu corazón necesita hoy. La casa parecía demasiado pequeña para tanto silencio contenido. Cada paso que Katia daba por el pasillo sonaba como un suspiro cansado de alguien que, a los 16 años, ya cargaba con el peso de una vida que nunca eligió. La cocina olía a té tibio y medicamentos vencidos, mientras la radio vieja del salón insistía en repetir noticias que nadie escuchaba. Ludmila, su madre, pasaba el trapo por la mesa por tercera vez en el 200 mismo lugar, como si quisiera borrar algo que el tiempo no permitía. Desde que el padre se fue, el hogar se convirtió en un campo minado de responsabilidades, frustraciones y afectos no dichos. Y en medio de todo eso, Katia, hija, nieta y ahora también cuidadora, Elena, la abuela, permanecía sentada en un sillón gastado frente a la ventana, pero no miraba hacia afuera. Sus ojos, endurecidos por años de dolor, solo contemplaban el pasado, ese que nunca perdonó a Ludmila por no haber sido lo suficientemente buena. Desde que perdió la movilidad, la amargura se volvió su armadura. Y su arma. Cada comentario cargado de tristeza no resuelta caía como una navaja sobre la hija y la nieta. «Esta casa estaba llena de vida antes de que ustedes nacieran», decía con voz temblorosa. Ludmila tragaba en seco. Katia, ya acostumbrada, fingía no oír. Pero por dentro, cada frase dejaba cicatrices que ella nunca olvidaría. La madre intentaba mantener todo en pie. Trabajaba como podía. Limpiaba, cocinaba, cuidaba de su madre enferma y aún intentaba ser una presencia para su hija, incluso cuando todo en ella gritaba por un poco de esperanza. A veces, por las noches, lloraba escondida en el baño. Katia lo sabía. La escuchaba ahogar los sollozos, intentando no despertarla. Y era en esos momentos cuando sentía una especie de ternura agridulce, una mezcla de amor verdadero e impotencia. Ese tipo de escena que nunca aparece en las fotos familiares, pero que contiene toda la verdad de un hogar. Esta historia podría ser solo otro drama doméstico como tantos otros, pero lo que nadie sabía era que allí, entre platos sucios, medicamentos vencidos y silencios punzantes, estaba naciendo un valor invisible, el valor de Katia para no rendirse con su madre, el valor de Ludmila para seguir adelante sin apoyo, el valor de ambas para construir una vida con lo que tenían, confianza, lágrimas y un corazón que aún latía, aunque estuviera herido, porque a veces lo que arde por dentro, también lo que ilumina el camino. Elena no siempre fue así, al menos eso decían las fotos antiguas que colgaban en el pasillo, donde se la veía sonriendo, con un vestido celeste y un moño en el cabello, cargando a un niño en brazos que ya no vivía en ese país. Pero los años la habían endurecido como el mármol, desde que la enfermedad la dejó postrada en esa butaca junto a la ventana. La ternura se le había secado en la piel, y lo único que aún sabía dar con firmeza eran palabras duras. Ni los gestos de su nieta ni el esfuerzo de Ludmila lograban ablandarla. Cada mañana, cuando abría los ojos, lo primero que preguntaba era si el hijo había escrito. Y cada día,
al recibir el mismo silencio como respuesta. Su corazón roto se volvía aún más gélido. Tenía una manera de mirar que congelaba el ambiente. Si Katia se reía, Elena fruncía el ceño. Si Ludmila tarareaba una canción mientras cocinaba, ella golpeaba el bastón en el suelo y exigía silencio. Decía que todo le molestaba: el ruido, el olor, la luz del sol entrando por la ventana. Pero lo que más le dolía, en realidad, era esa sensación de haber sido olvidada por quien más amaba. Su hijo, aquel niño de las fotos, vivía en Nueva York desde hacía más de una década. Cada tanto llegaba una carta, escrita con distancia, llena de excusas y promesas vagas, y Elena las leía con los ojos llenos de lágrimas, sin permitir que nadie la viera llorar. Su hostilidad no era gratuita, pero sí injusta. Culpaba a Ludmila por todo, por la distancia del ese hijo, por su vejez solitaria, por sus dolores que ni los médicos sabían explicar. Le decía que nunca fue suficiente, que nunca supo amar de verdad. Y eso, para Ludmila, era como recibir una condena todos los días. Katia, aunque joven, ya entendía el tipo de dolor que nace cuando quienes deberían cuidarte son los mismos que te hieren. Y aún así, había algo en Elena que provocaba compasión. Tal vez era esa forma en que dormía con una fotografía apretada entre las manos, o ese susurro apenas audible, cuando creía que nadie escuchaba: ¿por qué te fuiste sin despedirte, hijo mío? Lo que nadie sabía era que, detrás de esa frialdad, vivía una mujer desgastada por el tiempo y los recuerdos. Una mujer que, en algún momento, fue amorosa, pero que se perdió en medio de tantas despedidas, tantas decepciones, tantas cartas que no decían lo que ella necesitaba leer. Esa tristeza enquistada la convertía en alguien difícil de amar, pero no imposible de entender. Y aunque sus palabras fueran punzantes y su trato muchas veces cruel, algo en su silencio gritaba por redención, porque incluso el hielo más duro puede derretirse si alguien se atreve a quedarse lo suficiente para escuchar su historia entera. No fue una llamada larga. De hecho, duró menos de 3 minutos. Ludmila contestó el teléfono mientras secaba los platos con manos temblorosas, sin saber que esas palabras cambiarían para siempre la historia de su familia. No voy a volver, Ludmila. Conocí a alguien en Moscú. Tiene otra vida para mí. Les enviaré dinero si puedo. Eso fue todo. Kolian ni siquiera preguntó por Katia. No dijo adiós, no explicó. Colgó como quien se despide de un compromiso laboral y no de 2 almas que lo esperaban cada noche. En ese instante, todo cambió. El aire se volvió espeso. El sonido del reloj en la pared se hizo insoportable. Y Ludmila simplemente dejó caer el paño mojado al suelo. Katia estaba en la habitación contigua y escuchó todo. No dijo nada. Solo se sentó en la cama con la mirada clavada en el suelo, como si esperara despertar de un mal sueño. Pero no hubo despertar, solo una nueva realidad. Su padre las había dejado por una mujer con más dinero, con más promesas, con más brillo en los labios y menos arrugas en el alma. Esa fue la primera vez que Katia sintió un dolor que no sabía dónde colocar. No era físico, pero pesaba. No era punzante, pero ardía. Y Ludmila, que siempre había sido su columna, ahora parecía un espejo roto que intentaba no mostrar las grietas. Esa noche no hubo cena, solo té frío y un silencio insoportable. Elena, desde su rincón, no preguntó nada, pero tampoco ofreció consuelo. Era como si ya hubiera previsto el abandono, como si la historia se repitiera una vez más. Ludmila no lloró delante de su hija. Se mantuvo erguida, aunque su interior se desmoronara, porque había entendido algo en esa llamada. Kolian no solo las había dejado, también las había desvalorizado. Había elegido el lujo sobre la familia, la comodidad sobre el amor verdadero, el dinero sobre la historia que habían construido juntos. Y ese tipo de traición no se borra con disculpas, ni siquiera con remesas mensuales. Desde ese día, Katia nunca volvió a ser la misma. Ya no preguntaba cuándo regresaría su padre, ni se asomaba a la ventana como antes. Ludmila, por su parte, comenzó a levantar barreras invisibles.
Una mujer traicionada, pero no vencida. El abandono de Kolian fue un incendio silencioso que lo quemó todo, pero también fue el inicio de una transformación. Porque a veces cuando el amor se quema, lo que queda no son cenizas. Es un terreno fértil para la superación, para la reconstrucción, para descubrir quién eres cuando ya no queda nada más que tú misma. Y Ludmila, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de comenzar una nueva vida, no amanecer de un lunes gris. Ludmila cerró la puerta de su casa con las manos temblorosas. Llevaba una maleta vieja, con las ruedas desalineadas, y un abrigo que no abrigaba tanto como antes. No hubo despedidas emotivas, solo la mirada muda de Katia desde el umbral y un suspiro contenido. «Volveré pronto», dijo con voz quebrada, pero ambas sabían que no era cierto. Ese viaje a Moscú no era solo una búsqueda del esposo que la había traicionado. Era un grito silencioso de alguien que necesitaba reencontrarse. Con poco dinero, sin promesas y con el corazón roto, Ludmila subió al autobús hacia la capital, sin saber que, en realidad, estaba yendo hacia sí misma. La ciudad la recibió como suele, recibir a los recién llegados, con prisa, indiferencia y un frío que calaba los huesos. Las luces de Moscú no eran acogedoras, eran un recordatorio de todo lo que no tenía. Durante los primeros días, Ludmila durmió en una pensión compartida, entre olores extraños y conversaciones entrecortadas. Caminaba durante horas buscando trabajo, evitando pensar en Kolian y en la traición que aún ardía como fuego lento. Una tarde, al pasar por una agencia de empleo, se detuvo frente al cartel que decía «Se busca cuidadora con experiencia». No la tenía, pero entró, porque aquel momento no era uno cualquiera. Era una de esas decisiones pequeñas que cambian toda una vida. Cuando se sentó frente a la reclutadora, sus manos sudaban. No mintió. Dijo que no tenía experiencia como cuidadora, pero sí tenía algo que muchos no: valentía, ternura, memoria. Había cuidado de su madre por años. Sabía escuchar, sabía tener paciencia. Habló de su pasión olvidada por el arte, de sus estudios inconclusos en historia, del arte, de cómo los colores pueden curar el alma. La mujer la observó en silencio, como si no esperara encontrar poesía en alguien con las suelas rotas. Al final de la entrevista, le dijo: «No prometo nada, pero quizá conozco a alguien que necesita justo a alguien como tú». Y así, sin saberlo, Ludmila sembró el primer brote de esperanza en tierra desconocida. Esa noche, al volver a la pensión, no cenó. Se acostó con la maleta aún cerrada y una sonrisa discreta. Por primera vez en semanas, se permitió imaginar otro tipo de futuro. No uno al lado de Kolian, no uno de lujos ni apariencias, sino uno en el que su dignidad valiera más que cualquier promesa vacía. En el silencio de esa habitación fría, comprendió que su vida no volvería a ser la misma. Y aunque aún no tenía certezas, ya había comenzado algo mucho más poderoso: la construcción de una nueva identidad. Porque hay viajes que se hacen por necesidad, pero hay otros que son una declaración de amor propio. Kostia no era lo que Ludmila esperaba, ni en apariencia ni en actitud. Cuando le abrieron la puerta del apartamento amplio y silencioso donde vivía, ella sintió una mezcla de respeto y tensión. Había cuadros antiguos en las paredes, partituras amarillentas sobre la mesa y una atmósfera densa, como si el tiempo se hubiese detenido allí para llorar en silencio. Él, sentado en un sillón de terciopelo desgastado, apenas levantó la vista. «No necesito a nadie», murmuró sin emoción. Ludmila no respondió. Solo observó sus dedos largos de pianista retirado y esa mirada que no miraba a nadie. En su alma se leía el cansancio de alguien que lo había tenido todo y ahora no encontraba sentido en nada. Había algo conmovedor en su frialdad. Los primeros días fueron difíciles. Kostia la ignoraba o le hablaba con desprecio, como si su presencia fuera una ofensa. Se burlaba de su acento provincial, de su ropa sencilla, de sus silencios incómodos. Pero Ludmila no se defendía. Observaba, aprendía, resistía. Le traía té, sin preguntar.
Le cambiaba las sábanas sin hacer ruido. Le acomodaba los discos antiguos sin mover una nota. Poco a poco, esa actitud le fue desarmando las defensas al músico, que notó que ella no buscaba impresionar ni complacer. Solo estaba allí, presente, constante, firme en su valentía silenciosa, sin exigir nada a cambio. Kostya empezó a hablar, primero con ironía, luego con melancolía, hasta que un día la miró a los ojos por primera vez y le preguntó: ¿qué haces aquí realmente? Ella le respondió sin rodeos: estoy aquí porque también estoy rota, pero al menos sigo caminando. Esa frase lo dejó en silencio, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no intentaba salvarlo ni admirarlo, solo estar con él. Y eso era más increíble que cualquier aplauso del pasado. Desde ese día, Ludmila comenzó a formar parte de la rutina de Kostya. Le leía poemas, lo acompañaba a caminar por el jardín del edificio, le hablaba de pinturas que jamás había visto en persona, y él, a su manera, empezó a florecer de nuevo, como un piano desafinado que poco a poco recupera sus notas, como una herida que, al dejar de esconderse, empieza a sanar. Entre ambos, nació algo difícil de nombrar. No era amor romántico, tampoco una amistad común. Era una conexión humana forjada por la tristeza compartida, el dolor sin dramatismo, la esperanza reconstruida a partir de migajas. Ludmila encontró en Kostya un espejo de lo que podría volverse si dejaba de luchar. Y Kostya encontró en Ludmila una llama discreta que no pretendía brillar, pero sí calentar el alma. Juntos, en ese apartamento lleno de silencios, comenzaron a escribir una nueva melodía, una que hablaba de superación, de segundas oportunidades y de cómo a veces, solo a veces, las personas más rotas son las que más tienen para ofrecer. Ludmila nunca había pisado un lugar como aquel. La primera vez que fue invitada a una de las fiestas de la alta sociedad moscovita, acompañando a Kostya como su cuidadora y asistente, sintió que entraba en un teatro donde todos los actores sabían su papel, menos ella. Había luces suaves, copas de cristal que tintineaban, mujeres de labios perfectos y hombres que hablaban sin mirar a los ojos. Las conversaciones eran suaves en la superficie, pero cortaban como cuchillas cuando se escarbaba un poco. Ludmila caminaba entre ellos como una sombra discreta, observando. Nadie le preguntaba su nombre. Algunos asumían que era la enfermera, otros simplemente no la veían, pero ella los veía a todos, y detrás de cada sonrisa detectaba algo conocido, una soledad elegante. Kostya la había llevado casi como un escudo. No le gustaban esas reuniones, pero formaban parte del mundo que una vez fue suyo. Le presentaban viejos conocidos que fingían alegría al verlo de pie, como si no recordaran los años en que le dieron la espalda. «Has vuelto a la vida», decían con voz hueca, y él sonreía con los labios, pero no con los ojos. Ludmila lo acompañaba en silencio, sabiendo que lo que más necesitaba no era aplausos ni admiración, sino autenticidad. Y eso, allí, era lo único ausente. En ese mundo de apariencias, nadie hablaba de traiciones, de corazones rotos, ni de lágrimas. Todo debía brillar, incluso el vacío. A veces, una mujer se le acercaba a Ludmila fingiendo interés. «¿De dónde eres?», preguntaban, con una sonrisa que sabía a juicio disfrazado. Y cuando Ludmila respondía con sinceridad, notaba ese gesto sutil, casi imperceptible, de desdén, porque en ese ambiente, la verdad era incómoda. Lo inesperado, lo real, era una amenaza al guión establecido. Pero Ludmila, lejos de incomodarse, comenzó a comprender algo esencial. No envidiaba ese mundo. No deseaba sus vestidos, sus joyas ni sus mansiones, porque había visto de cerca lo que se escondía debajo de todo eso. Dolor maquillado, ausencias disfrazadas de éxito y un miedo feroz a quedarse solo. Cada fiesta era una escena más en una obra donde todos temían salirse del personaje, y cuanto más tiempo pasaba allí, más clara se volvía su misión: mantener su integridad, no dejarse tentar por la facilidad del dinero ni por las promesas vacías.
porque a diferencia de muchos de ellos, Ludmila ya había perdido todo y sobrevivido. Ya conocía el abismo y no le temía. Lo que los otros llamaban fracaso, para ella era superación. Y mientras observaba cómo se aplaudían entre ellos por cosas sin alma, entendió que no necesitaba pertenecer para estar completa. A veces, ser espectador es el mayor privilegio, porque quien observa con el corazón abierto, termina viendo lo que los demás prefieren no enfrentar. Las cartas llegaban sin previo aviso, escritas con una letra firme y extranjera, dobladas con precisión milimétrica, como si quien las escribiera quisiera compensar con simetría la ausencia que causaba. Venían desde Nueva York, siempre sin remitente explícito, pero con palabras que delataban el origen: el hijo ausente de Elena. Ella las recibía con una mezcla de ansiedad y dolor, sosteniendo los sobres, como quien sostiene una reliquia. Las leía sola, en su habitación, bajo la luz de una lámpara antigua. Luego doblaba de nuevo las hojas con cuidado y las guardaba en la misma caja de madera, atada con una cinta roja descolorida. Nunca compartía el contenido, pero a veces murmuraba fragmentos en el pasillo, como si quisiera que Ludmila los oyera sin tener que preguntar. Las palabras venían cargadas de nostalgia y culpa disimulada. Aquí la vida corre demasiado rápido, mamá. A veces pienso en ti cuando veo a las mujeres mayores en el tren. Perdóname por no estar, aunque a veces creo que no sé cómo volver. Elena leía cada frase como si escuchara una voz lejana, de un hijo que ya no reconocía su idioma emocional. Ella lo había amado con una intensidad que rozaba el sacrificio, pero ese amor, mal conducido, se había vuelto exigencia. Tal vez por eso él huyó, tal vez por eso escribía en lugar de regresar. Cada carta era un espejo, mostraba lo que fue, lo que pudo haber sido, y lo que nunca volvió a ser igual. Mientras tanto, Katia lidiaba con su propia ausencia, la de su padre. Desde aquella llamada seca de Colian, no había recibido una línea, un mensaje, una señal, y eso la hacía madurar a la fuerza. Con el tiempo, dejó de mencionar su nombre. Comenzó a caminar más rápido, a hablar con más firmeza. Pero en el fondo, había noches en que abría la caja de juguetes viejos y sostenía aquel reloj de pulsera roto que él le regaló de pequeña. Lloraba en silencio, recordando el día en que le prometió que siempre estaría allí, y en ese recuerdo, que dolía más cada año, descubría algo amargo y verdadero. A veces, el amor verdadero también falla, y no por falta de sentimiento, sino por cobardía. La ausencia paterna creó un vacío que nadie podía llenar por completo. Ni Elena, con sus cartas guardadas, ni Ludmila, con su esfuerzo sobrehumano por ser presencia doble. Pero, de algún modo, esa falta moldeó a Katia. La transformó en alguien que buscaba, no promesas, sino verdad, que prefería silencios sinceros a palabras vacías, que aprendió a confiar en los actos, no en la esperanza ciega. Porque, al final de cuentas, crecer no es solo sumar años, es aprender a seguir adelante incluso con el corazón roto, y descubrir que, a veces, quien te enseñó a caminar, también fue quien te dejó sola en el camino. El primer acorde resonó tímido, casi temeroso, en la sala de conciertos. Kostia estaba allí, de pie frente al piano, vestido con un traje que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado, pero perfectamente adecuado para su nueva alma. Ludmila lo miraba desde las sombras de un rincón, con las manos entrelazadas y el corazón palpitando de emoción. Nadie en aquel auditorio sabía realmente la magnitud de ese momento. Nadie, salvo ella, entendía el abismo que Kostia había cruzado para llegar allí. Cada nota era una declaración: estoy vivo, estoy de vuelta, no me he rendido. Y cada melodía que surgía de sus dedos contaba una historia de superación, de cicatrices, que en lugar de esconderse, ahora brillaban. El público, elegante y reservado, se fue rindiendo poco a poco ante la música. Algunos cerraban los ojos, otros apenas respiraban. Era imposible permanecer indiferente, porque lo que salía del piano no era solo técnica ni talento, era dolor convertido en belleza,
tristeza transformada en esperanza. Kostya no tocaba para impresionar, tocaba para liberar, y en cada pausa, en cada vibrato, era como si extrajera del aire todo lo que no había podido decir en años. Ludmila, en medio de la multitud, sintió las lágrimas correr silenciosas por sus mejillas, no de pena, sino de esa extraña alegría que solo se experimenta cuando se presencia un milagro discreto pero rotundo. Cuando terminó el concierto, hubo un silencio tan profundo que parecía que la sala entera contenía la respiración. Luego, como una ola incontenible, estallaron los aplausos. Kostya hizo una leve reverencia, sin teatralidad, y buscó con la mirada a Ludmila entre la multitud. Laius encontró, y en ese cruce de ojos cansados pero luminosos, se dijeron más de lo que las palabras podían abarcar. No era un triunfo social, no era fama, era algo mucho más íntimo, una reconquista del propio ser. Ludmila sintió que ese momento no pertenecía solo a Kostya, también era suyo, porque ella había apostado por él cuando ni siquiera él creía en sí mismo, y en esa pequeña gran victoria, descubrió también su propio valor. Esa noche, al caminar de regreso a su pequeño apartamento, Ludmila comprendió algo que nunca olvidaría. El verdadero éxito no se mide en aplausos ni en contratos. Se mide en la capacidad de levantarse después de haber caído. Se mide en la fuerza de seguir creyendo en uno mismo cuando todo parece perdido. Se mide en cada gesto de ternura, en cada acto silencioso de valentía. Y mientras veía a Kostya caminar a su lado, más erguido que nunca, entendió que ambos habían renacido de alguna manera, porque cuando ayudas a alguien a recuperar su música, inevitablemente, también encuentras la tuya. Fue una tarde cualquiera, de esas que parecen no prometer nada, cuando Ludmila escuchó un golpe seco en la puerta. No esperaba a nadie, no esperaba ya nada. Cuando abrió, lo vio. Kolian, más delgado, más envejecido, pero con la misma sonrisa arrogante de quien cree que puede regresar cuando le plazca. Llevaba un ramo de flores baratas en una mano y una mochila gastada en la otra. «He pensado en todo», dijo sin siquiera pedir permiso para entrar. Ludmila no se movió. Lo miró como se mira a un desconocido que lleva el rostro de alguien que una vez amaste. Y en ese instante, todo cambió dentro de ella, porque se dio cuenta de que el amor no es una deuda eterna, y que hay heridas que, aunque duelan, ya no sangran. Kolian intentó hablar de recuerdos, de promesas rotas, de excusas tan desgastadas como sus zapatos. Dijo que la vida en Moscú no era lo que esperaba, que la mujer rica había sido una ilusión, que había pensado en Ludmila y en Katia cada día. Palabras, palabras, palabras. Ludmila escuchaba, pero ya no sentía el eco en su pecho. Ya no había espacio para el resentimiento, ni para el deseo de venganza. Solo quedaba la certeza serena de quien ha cruzado el desierto y ya no teme al sol. Con voz firme, aunque por dentro le temblaran los recuerdos, Ludmila simplemente respondió: «Aquí ya no hay lugar para ti». Y en esa frase había más dignidad que en todas las súplicas del mundo. Kolian no insistió, tal vez porque vio en sus ojos que no había odio, pero tampoco puertas abiertas. Bajó la cabeza, murmuró algo que el viento se llevó y se marchó. Ludmila cerró la puerta despacio, como quien cierra un libro que ya no necesita releer. Al apoyarse contra la madera, sintió el peso de los años vividos, pero también la liviandad de quien se libera. Esa noche, Katia llegó del trabajo y encontró a su madre preparando té, como si nada hubiera pasado. Solo una mirada fue suficiente para entenderlo todo. Se abrazaron en silencio, las dos conscientes de que a partir de ese momento inolvidable, su historia sería escrita con otras palabras: confianza, amor verdadero y una esperanza que nadie más podría arrebatarles. Ludmila había aprendido que la verdadera superación no siempre viene acompañada de grandes gestos heroicos. A veces, se manifiesta en pequeñas decisiones cotidianas, en saber decir no cuando el pasado toca la puerta, en elegir el amor propio sobre la nostalgia, en entender que a veces quien nos abandona
no merece ser parte del renacimiento, porque hay puertas que, una vez cerradas, no deben volver a abrirse, y hay historias que encuentran su verdadera belleza no en quienes se quedan, sino en quienes eligen marcharse para que podamos florecer. A veces, la vida se encarga de enseñarnos lo que más nos resistimos a aprender. Para Ludmila, esa lección llegó envuelta en dolor, abandono y lágrimas reales, pero también en coraje silencioso y esperanza inesperada. Aprendió, paso a paso, que su valor no dependía de los ojos que la miraban, ni de los brazos que alguna vez la abrazaron para después soltarse. Su valor estaba en su capacidad de levantarse cada mañana, aun cuando la tristeza la anudara por dentro. Estaba en sus manos firmes, en su ternura incansable, en su valentía de construir una vida nueva desde cero. Porque, aunque muchos creyeran que su historia era de pérdida, ella sabía que era de superación. El amor propio no llegó de golpe. Se fue forjando en cada pequeño acto de dignidad, en cada vez que dijo no, en cada vez que se eligió a sí misma. Y con el tiempo, Ludmila descubrió que no necesitaba una pareja para sentirse completa, que podía ser su propia compañera, su mejor refugio, que la independencia no significaba estar sola, sino estar libre. Libre de culpas heredadas, de expectativas ajenas, de la necesidad de mendigar afectos, libre para criar a Katia con un amor que no era una cadena, sino un par de alas, libre para recordar que, aunque el pasado la había herido, desde ese día en 1900, adelante, el futuro sería suyo. Katia creció viendo a su madre reinventarse, no como una heroína de película, sino como una mujer real, con cicatrices, con noches de duda, con días de cansancio, pero también con momentos de alegría genuina, de abrazos sinceros, de sueños modestos pero invencibles, y eso fue el mejor legado. Porque en un mundo que tantas veces enseña a las mujeres a depender, a esperar, a conformarse, Ludmila le mostró otra opción, la de ser dueña de su propia historia, la de saber que el amor verdadero empieza por uno mismo, que la familia, la amistad y los vínculos reales no se construyen con promesas, sino con presencia, respeto y verdad. Quizá muchos olviden el nombre de Ludmila. Quizá sus logros no aparezcan en portadas de revistas ni en biografías ilustres, pero para aquellos que la conocieron, para Katia, para Kostia, para ella misma, su historia será una que nunca olvidarán, porque no todas las victorias son ruidosas. Algunas son tan silenciosas como una taza de té compartida, una carta escrita con amor, un piano que vuelve a sonar, una mujer que, después de tanto, aprende a sonreír mirando su propio reflejo. Y en ese gesto sencillo, humilde y poderoso, Ludmila demostró que el amor propio y la independencia no son un destino, son un viaje, y ella, finalmente, había aprendido a disfrutar del camino. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Ludmila? ¿Habrías tenido el valor de cerrar la puerta al pasado y apostar por ti mismo? Cuéntanos en los comentarios tu opinión o comparte tu experiencia, porque tu historia también puede inspirar a otros. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora a Lo que nos une y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias reales de superación, traición y reencuentro. No olvides quedarte hasta el final de la pantalla para ver el próximo video recomendado, una historia que podría emocionarte aún más. Nos vemos en el próximo capítulo de Vidas que nos unen, de formas que nunca imaginamos.